Otro aspecto del movimiento libertario español era la práctica del, como se decía en aquellos tiempos, el desnudismo. Se decía que con el desnudismo o el nudismo, literalmente las trabas de la civilización se caían. Es decir, había una exaltación de lo que era el cuerpo natural y una oposición, sobre todo al catolicismo, que describía el cuerpo y sobre todo los genitales como partes vergonzosas. Exactamente. Y entonces hay que saber que también la primera reunión de la FAI se hizo en la playa de Valencia en un picnic nudista, que también era un poco para disfrazar hasta cierto punto la actividad de la FAI. Pero el nudismo era bastante extendido, sobre todo en Cataluña, en Valencia, y esto también estaba ligado con esa noción de que tenemos que regenerar nuestros cuerpos, tener cuerpos sanos para tener mentes sanas, para poder luchar mejor contra lo que nos está oprimiendo. Y también había debates sobre otros temas, por ejemplo, si el nudismo de por sí era erótico o no, y había ciertos anarquistas que decían que no, que el nudismo era limpio, que eso era adorar el sol y exponer el cuerpo a la naturaleza, y otros que decían que no, que parte del nudismo era justamente incitar ese deseo sexual que tanto hemos reivindicado y arrebatado a la sociedad mojigata católica. Y, gafas otra vez, os voy a leer un par de comentarios acerca del nudismo. Había varias revistas, la revista Ética, la revista Iniciales, por ejemplo, también la revista Estudios, que tenía portadas maravillosas, que se vendía como pan, por supuesto, en los kioscos de Barcelona. Y también había la noción, digamos, de un nudismo de clase. Me explico, os cito esto. No negamos la existencia de nudistas que pretenden hallar la felicidad solo con tostarse la piel al sol, sin preocuparse de que su estómago sea un cementerio, sus vasos sanguíneos unas letrinas y su cerebro cargado de prejuicios, de ruindades y de bajezas. Este es un nudismo pobre, de vía estrecha, pero nuestro nudismo persigue ambas cosas. Cito exactamente. La nudez, dice, la nudez del cuerpo y del espíritu, es decir, limpiar todos los prejuicios. No solamente pretendemos que la humanidad se libere del vestido, sino que también de sus prejuicios y miserias morales y personales. Y os iba a citar algo más, pero tal vez me estoy extendiendo, pero es una cita bastante interesante del anarquista individualista Armand de Francia, que escribe en Iniciales en 1932, y os lo voy a leer porque es interesante. En el 32, los detractores del nudismo, los moralistas o higienistas, conservadores del Estado o de Iglesia, pretenden que la vista del desnudo, que la relación entre nudistas de ambos sexos exalta el deseo erótico. Contrariamente a lo que han hecho la mayoría de los teóricos nudistas, nosotros no lo negamos, pero pretendemos que la exaltación erótica engendrada por las realizaciones nudistas, si existe, es pura, natural, instintiva y no puede compararse con la excitación ficticia producida por el semidesnudo, el desavíe galante y todos los artificios de tocador de que se sirven los partidarios del vestido o del vestido corto en que evolucionamos. Entonces, como nunca hay una voz única en el anarquismo, había
gente a favor del neomalthusianismo, en contra del neomalthusianismo, a favor del nudismo, en contra del nudismo, a favor del nudismo erótico, en contra del nudismo erótico. También yo creo que son temas que a lo mejor podemos debatir. Pasamos al próximo tema y en 10 minutos... la coeducación que decía ahí, perdón. Perdón, sí. La coeducación remetía un poco a lo que decía antes, es decir, que niños y niñas se juntaran en la escuela y además que jugaran juntos y muchas veces que se desnudaran también sin prejuicios, ¿no? Para que los seres humanos conocieran sus cuerpos desde una temprana edad, para desmitificar el cuerpo y contrarrestar las enseñanzas del catolicismo. Entonces, dentro del proyecto de la escuela racionalista y dentro del proyecto del nudismo se abogaba por una coeducación en la escuela y también en el campo nudista, donde estuvieran los dos sexos, ¿no? Para desmitificar el cuerpo. Voy a hablar brevemente de este hombre que era médico libertario del CNT, del sindicato de profesionales del CNT, que resultó ser, con toda la controversia, conseller de la Generalitat en el 36, pero era el hombre encargado de la reforma sanitaria de la CNT. Pero antes de llegar a su despacho, era una persona que contribuía casi un artículo por número en la revista Estudios, y me gustaría compartir con vosotros y vosotras algunos de sus escritos, porque yo creo que realmente son bastante emocionantes y bastante de gran inspiración. Max Ackelsberg, la historiadora que mencioné hace unos momentos, se refiere a Martí Ibáñez como el decano de la moral sexual libertaria. Evidentemente nosotros no precisamos de decanos, pero es un título que yo creo que reconoce la profundidad de los conocimientos y el relieve que tenía Félix Martí Ibáñez en el movimiento libertario. Aquí tenemos algunas de las imágenes de las portadas de la revista Estudios, promocionando evidentemente aquí el antifascismo, la pureza del cuerpo, el nudismo y los rayos del sol. Aquí no se ve muy claramente, pero la mujer que salta de las garras de la iglesia de la burguesía, por ejemplo, ahí de los ojos, las garras del hombre depredador, la mujer libre. Nunca un hombre desnudo. Había. Viene. Adelantar un momento, ahí, aquí también. Aquí también. Ahora, para atrás. Anterior. Podéis ver mi familiaridad. Y en uno de sus artículos en Estudios, en el 34, él argumenta que la revolución sexual no puede ser aparatosa, no puede ser violenta, tiene que ser obra, dice él, de una falange de trabajadores culturales, con el libro, cambiando las mentalidades. Aboga más bien por una evolución estilo Eliseo Reclus de los avances de la sociedad, mediante el poder del libro, el cambio de mentalidad
y las mujeres que decidían ellas sobre sus cuerpos y su sexualidad. Y Martí Ibáñez en este artículo también argumentaba que el sendero hacia el amor era individual, que las personas tenían el derecho, según su propia fisiología y su propia mentalidad, sus propios deseos y sus propias experiencias y sensaciones, tenía el derecho de surcar, de crear el surco de su propia trayectoria amatoria. Y es en esta carta que al final os voy a leer un poquito en la pantalla. Es una carta o un artículo de este tipo, carta a una muchacha española sobre problema sexual. Y carta a Buenos Aires, ya que estamos en Buenos Aires, a don Rafael Hassan, en el 35, que Martí Ibáñez, desde una perspectiva personal, personalizada, intentaba dar consejos a sus lectores. Que hay que recordar que estudios se publicaban como 60 a 70 mil ejemplares de estudios cada mes, y la mitad venían aquí, y a Uruguay y otros países latinoamericanos. Entonces, además de estas especies, este tipo de digamos, respuesta personal, también en la revista Estudios había una sección sobre preguntas y respuestas. Entonces los lectores escribían a Martí Ibáñez o al médico naturista Roberto Remartínez o Isaac Puente, el famoso médico alavés que fue fusilado en los primeros días de julio.